Facebook. Entonces vamos a revisar que estemos ya en ¿cómo se llama? En línea, esperando las personas que su merced haya invitado, los que yo invité, pues que vengan, que tengan tiempo. Sí, ahí entró primero Dianita. Muy buenas noches, Dianita. El Rey de Reyes te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría. ¿Qué Qué tal? ¿Cómo está Pastor Alex? Le Muy presento, bien, muy Hermano bien. David, ¿cómo están? Dios les bendiga. le presento Amén, un amén. amigo. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué más, Pastor? Qué rico volverlo a ver. Qué bueno que hayan generado este espacio. Muy agradable, muy agradable. Acá estamos. Qué bueno, nos alegra mucho. Sí. Aquí en este frío, en Bogotá. Bogotá. Ustedes allá, sabroso, ustedes allá, sabroso. Playa, brisa y mar. Qué delicias. Yo acá digo que envidia ese frío. No, yo creo que eso no hay que envidiarlo. No, Dios mío, no. No. No, es mejor playa, brisa y mar, más rico. No, Cuando pero uno quiere fresquito, no, porque cuando ustedes quieren fresquito, se ponen ahí al lado del ventilador. Pero en cambio aquí uno, ¿cómo hace? claro. No, pero el que tiene playa, brisa y sol a la mano es el hermano David. Él sí está a la mano, los barranquilleros no. Los barranquilleros tenemos la playa casi a 2 horas de distancia. Sí, señores. Muy lejos, siempre. Toca, no, ahí yo creo que ahora, después de ese debate, ahí van a estar más cerquita. Eso esperamos. Sí. Y el hermano David se puede levantar de la mecedora en este momento y camina 3 pasos y ya está en la playa. Sí, está muy cerca. Bueno, aquí es algo Eso sí es envidia. Claro que la envidia no es buena, pero eso sí es envidia de la buena. no creas, estos días ha llovido demasiado, hace frío. Aquí está haciendo frío. Pero los días de calor, tú prendes el abanico y eso es fuego que sale del abanico. Sí, el abanico bota candela. Eso no creas que es frío. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! No, y Sí. las personas que vivimos en la región Caribe, no sé si será cierto, eso pienso, ya no vamos a la playa. Ya eso, Sí, no, es cierto. sal y Es arena, cierto. no. Río, vivo cerca de Santa Marta, a media hora, digamos que Ciénaga es un barrio de Santa Marta, se puede decir. En Bogotá un barrio, 1 hora de distancia, normal. Y Santa Marta es la ciudad que lo tiene todo. Entonces, en Santa Marta y Ciénaga tú consigues el calor de la playa, el río, y también consigues el frío de la sierra. Entonces es muy bonito Sí. venir a pasear por acá. No, ahí me esperan ahorita para estas fiestas decembrinas, ¿o yo? Hermano David. Ok, con mucho Claro que cariño. sí. Brazos abiertos. Amén. Saludemos a Muchas gracias, Willington. muchas gracias. Saludemos a Willington. Ahí es. Buenas noches, Willington. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Dios lo bendiga, excelente, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar inicio, son las 7:02 de la noche, ya estamos por las diferentes plataformas, estamos en Facebook, David Menco Zafra. Mi pastor, si es tan amable, ¿cuáles sus redes sociales? En este momento no tengo prácticamente, solo estoy manejando WhatsApp, estoy manejando Face, no más, Y en Facebook se consigue como Alexander Polo. muy bien. Dianita, ¿tus redes sociales cuáles son? Dianita es directora de Padres con la Verdad Colombia. Sí, señor. Bueno, así como tú lo acabas de decir, hermano David, Padres con la Verdad Colombia, estamos en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en WhatsApp, en Telegram. Ok, las personas interesadas y sobre todo los padres de familia que están viendo el avance de la ideología de género, la Agenda 2030, Diana Rodríguez está en una organización que trabaja fuertemente en contra de la ideología de género. Los invitamos a todos para que acompañen a Diana en sus redes sociales, al pastor Alexander, a mi persona, que hoy venimos a un tema muy interesante.
El tema es, ¿somos protestantes? ¿Somos reformados? Vamos a hablar ese tema hoy, ¿sí? Y antes de comenzar, pues, vamos a agradecerle al Señor y a pedirle que nos guíe. Amén. A pedirle que nos permita llevar una charla en esta noche con mucho amor, con mucha altura. Padre Celestial, gracias por la bondad, el amor y la misericordia que hemos hallado en su Hijo Jesucristo. Gracias porque nos ha permitido abrir un espacio para expresarnos y para que las personas que vengan se expresen. Gracias por darnos tu palabra, el conocimiento, y que podamos llevar a tu pueblo camino a la sana doctrina. Gracias por la vida del pastor Alexander Polo de Barranquilla. Gracias por la vida de Diana Rodríguez en Bogotá y la vida de Willington, que es de Bucaramanga, Señor. Y mi persona aquí en Ciénaga Magdalena, y a todos los que van a entrar y nos van a ver. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos los presentes. No los veo, ¿dónde están? No veo ninguno. ¿Sí? Ahí bueno, estamos. Listo. Vamos a comenzar una breve presentación, mi querido pastor Alexander Polo, si desea invitar a la gente, a su congregación, de qué se trata, cuáles son sus afines doctrinales. Bien pueda 5 minuticos para presentarse. Gracias, mi hermano David. Bueno, estoy como misionero en Barranquilla, porque creo que hay que hacer misión aquí mismo, en Colombia. Mucha gente aspira a irse a otros países, pero aquí hay bastante que hacer. Y a veces se piensa que Barranquilla ya es una ciudad que está evangelizada, cuando en realidad no es así. Pues nomás hay que estar en el carnaval de Barranquilla y darse cuenta cuánta gente todavía no conoce al Señor. Pero son muchísimos los que todavía no conocen al Señor. Entonces estoy aquí en Barranquilla, pues plantando una nueva congregación. A eso me he ocupado en los últimos 32 años. El ministerio pastoral ha sido pues plantando congregaciones, y actualmente estoy trabajando en esta para hacerla como una base de trabajo, digamos un centro de operación, porque todo el tiempo he estado por fuera. He estado más por fuera que aquí en mi Barranquilla. Pero con mi esposa pues ya decidimos establecernos en Barranquilla, y para ello estamos plantando una congregación con la cual desde allí pues seguir aportando el progreso y el desarrollo del Evangelio. Iniciamos el año pasado esa nueva congregación. Estamos en el barrio Alfonso López de Barranquilla. Estamos en un punto muy central. Es un buen barrio, es un buen punto donde fácilmente se puede llegar. También estamos en aras de reaperturar nuestro centro de atención familiar. Es una fundación que manejamos, así la hemos denominado, Fundación Centro de Atención Familiar Esperanza y Vida. Entonces estamos en el proyecto de conseguir un sitio, un lugar para hacer nuestro centro de trabajo y poder pues desarrollar nuestra misión, que es la atención familiar, la atención de la familia. Por cierto, aprovecho para decirlo, hay que tener un poquito de discernimiento, y esto lo digo no para que entremos en el debate ahora, pero posiblemente habrá un próximo debate sobre esto, o tal vez un debate sin un conversatorio sobre esto. Mi postura es que la familia natural no es la razón de nuestra defensa. Me parece que la familia celestial, la familia espiritual, es la razón de nuestra defensa, porque todo lo que se está haciendo en el mundo, ideologías, aprobando leyes que van contra la naturaleza, todo eso es contra la iglesia, no es contra la familia. El matrimonio igualitario no es contra la familia, el matrimonio igualitario es contra la iglesia. La adopción de niños por parte de parejas homosexuales no es contra la familia, es contra la iglesia. El adoctrinar niños LGTBI, adoctrinarlos con esa doctrina,
no es realmente contra la familia, es contra la iglesia, es contra la iglesia. Hay que pellizcarnos sobre eso porque nos están entreteniéndonos y mucho cuidado con eso. Entonces nosotros estamos trabajando en el proyecto nuestro de un centro de atención familiar, porque la iglesia es la que atiende a la familia, la iglesia es la que salva a la familia, la iglesia es la que verdaderamente defiende a la familia, pero predicando el evangelio, comunicando el evangelio, la verdad de Dios. Entonces estamos trabajando sobre eso, porque es la iglesia la que tiene que pararse en firme sobre todo esto que se está viendo. Y bueno, añado a este comentario, pues, el de ver la iglesia hoy despistada, ver la iglesia hoy muy despistada. Bueno, de hecho la iglesia visible está muy despistada en el mundo, casi que jugando, o casi que bailando, o casi que entreteniéndose como se entretiene el mundo. Entonces estamos trabajando en eso, hermanos. Estamos tratando de ocuparnos en esa labor, en esa misión de ayudar a que el evangelio pues se ensanche, el evangelio progrese en nuestro medio. Pues he podido estudiar parcialmente he estudiado, digo parcialmente porque la teología es muy amplia y es de muchos años. Apenas soy licenciado en estudios teológicos, estoy ahí con aprietos, con dificultades, terminando una maestría en educación cristiana, y bueno, ahí vamos, y la idea es poner esto al servicio del crecimiento de la grey, de los hermanos, de la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, más o menos, pues, estamos en eso. Hay algunas preguntas que todavía quedan pendientes o respuestas que quedan pendientes, pero en el transcurso de que nos vayamos conociendo es probable que podamos compartir más de esto. Gracias, hermano David, y bendiciones a todos. 4:42, muy bien. Si hay una preguntita rapidita, nombre de la congregación es... Iglesia Bíblica Familias en Cristo. Iglesia Bíblica Familias en Cristo. ¿Es una iglesia trinitaria, unitaria? Sí, claro que lo es. ¿Y trinitaria? Sí, señor. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, un saludo a Sarita en Bogotá, Yadira aquí en Ciénaga, Marinela en Santa Marta, Berta en Santa Marta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, chicas. Amén, amén, buenas noches, Dios bendiga a todos. Bueno, ahorita estamos en los minutos de presentación, ya el pastor Alexander se presentó, vienen 5 minutos donde me voy a presentar. Después, vayan anotando, el pastor va a tener 10 minutos para exponer lo que él piensa de la reforma protestante. 10 minutos. Después yo voy a tener 10 minutos para exponer mis ideas. Después el pastor, ojo, esto no es que estemos en contra, no. Él también tiene ciertos pensamientos que yo tengo. Vamos a ver cuáles son los de él, vamos a ver cuáles son los míos. Diana, si tú me logras ayudar buscando una persona que esté a favor de la reforma, que diga, sí, somos protestantes, porque el pastor Alexander y mi persona decimos que no somos protestantes ni somos reformados. Vamos a explicar por qué. Te agradecería si me ayudas a buscar de los panelistas del miércoles, te agradecería. Ahora, después de que él tenga 5 minutos para hablar sobre lo que yo dije, yo tenga 5 minutos, si quiero hablar de lo que él dijo, va a haber una serie de preguntas de ustedes. Ustedes pueden dirigir sus preguntas al pastor Alexander o pueden dirigir sus preguntas a mí. Entonces vamos a hacer esto interactivo. Va a haber momentos para que ustedes puedan, después de que nosotros expongamos las ideas, ustedes puedan preguntar. Es más, pueden hasta dejar su postura. Si usted me dice voy a hacer una pregunta, va a tener 1 minuto para hacerla. Si usted me dice quiero decir algo, le voy a dar 3 minutos a los participantes para que puedan expresarse libremente. ¿Ok? Bueno, voy a iniciar entonces mis 5 minutos de presentación. Mi nombre es David Menco Zafra. No soy pastor. Asisto a una congregación. No digo el nombre de la congregación porque no vengo en nombre de la congregación. ¿Sí? Soy 4ª generación de cristianos, tatarabuelos, abuelos, padres. ¿Sí? Tengo un ministerio, ¿sí?, que tampoco me gusta decirlo
porque cuando uno dice el ministerio, la gente dice, se está... No, a mí me gusta que me digan siervo, siervo. Me gusta ser sencillo. No tenemos por qué buscar títulos. Admiro a los pastores. Y digo que los pastores son pastores no por conocimiento, oído, iglesia. Hablo de iglesia a cualquier persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Los pastores no son pastores por conocimiento, son pastores por el corazón. El ministerio que yo tengo no tiene el corazón que tiene un pastor, que es un corazón muy dado a la persona. El ministerio que yo tengo es más de hablar, decir lo que hay que decir y sigamos caminando juntos adelante. ¿Me hago comprender? Entonces, David Mencozafra, los invito para los que quieran también acompañarnos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, ¿sí? Todos estudiamos unidos, ¿sí? Unidos, el Antiguo Testamento a las 5 de la mañana. Ya vamos por el primer libro de Reyes. Y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento, de lunes a viernes. ¿Estamos claros? ¿Qué más debo decirles? Quiero invitarlos también. Déjenme mirar aquí algo. Sí, estamos transmitiendo. Quiero invitarlos también para las personas que deseen ir a YouTube. Y en YouTube pueden escribir David Mencozafra. Así mi nombre, David Mencozafra. ¿Ok? Y van a encontrar el canal. En este canal, pues los invito a suscribirse, darle la campanita. ¿Sí? Ustedes van a encontrar muchos videos, pero si los quieren en orden, aquí en Playlist están los videos ordenados. Por ejemplo, Primero de Reyes. Tenemos temas como Israel y Palestina, que es el rencor. Lo que hablaba el pastor hace unos minutos, la guerra que hay entre el mundo y la iglesia. La gran ramera y la iglesia. Bueno, vamos a comenzar. Entonces los invito para que nos acompañen en las redes sociales, ¿ok? Bueno, también quiero invitarlos para que prendan la cámara. Me gustaría verlos, me gustaría poder charlar con ustedes. Ya no veo ninguno, se me desaparecieron todos, ¿ok? Y bueno, llevo 3 minutos 22 segundos. Berta, Dios te bendiga. Soy un siervo de Jesucristo preocupado por la sana doctrina. El apóstol Pablo en la segunda carta le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Sí me oyen bien? Sí, señor, perfectamente, claramente. Sí, Yo no puedo subirle volumen. Le suben volumen ustedes, tienen que subirle volumen ustedes. Dice: vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No se le puede subir volumen. Si yo subo el volumen, lo subo hacia mí, no hacia ustedes. Yo no puedo modificar el volumen de ustedes. Bueno, déjenme terminar. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hoy venimos a hablar de ese tema, de algo llamado la reforma, de algo llamado protestantismo, que no es cierto. Yo, David Mencozafra, voy a demostrar con argumentos y datos históricos que no es cierto. Es publicidad engañosa. 5 minutos completicos. Entonces, mi querido pastor, saludamos a Marlecita. Dios te bendiga, Marle. Vamos entonces a iniciar. ¡Ay, a Jorge en Ecuador! Jorge, Dios te bendiga en Ecuador. Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones. Por ahí vimos a la hermana Berta, que tiene una hermano, pastor Alexander. La hermana Berta primera que aparece ahí tiene la pizzería El Shaddai.
sobre la Avenida Libertadores en Santa Marta. Entonces cualquier cosita hay que irla a visitar, recuerden, hay que irla a visitar. Amén. Bueno, pastor. Amén. 10 minutos para que dé sus argumentos acerca de la reforma y del protestantismo. Iniciamos. Ok. Se nos ha enseñado que la reforma protestante en 1517, liderada por un monje agustino llamado Martín Lutero, se cree que él pues clavó 95 tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg, y que a partir de allí pues comienza la reforma protestante. Justo pues hoy nos reunimos para responder una o dos preguntas que nos motivaron. ¿Soy protestante? ¿Soy reformado? Pues bien, ese grito de reforma, por llamarlo de esa manera, impactó el mundo, impactó la Europa del momento y trajo algunas consecuencias de alguna manera positivas, ¿no? Pero podemos hablar un poquito de antes. Martín Lutero solo hizo pública, quizás más públicas, las inquietudes que a él lo precedieron, pues hubo hombres antes de él que venían con la inquietud de manifestarse y de comunicar al mundo sus inquietudes en cuanto a las Sagradas Escrituras y comunicar las cosas de Dios como están reveladas en ellas. Martín Lutero solo es uno que bebió de ellos y pudo comunicar eso, pues venía en un contexto de inconformidad, dado que el catolicismo romano estaba pues campeante con sus herejías, con sus posturas totalmente contrarias a la Escritura. De hecho, se dice que una de las gotas que rebosó la copa de Lutero fuera la venta de indulgencias, y ya pues esto fue lo que colmó su paciencia y lo llevó a publicar sus 95 tesis. La historia nos habla de esto, es la historia que hemos conocido, es la historia que sabemos de esto. No obstante, pues, pensar que a partir de allí es que se manifiesta la Iglesia de Cristo no es cierto. Pensar que a partir de allí es que el Evangelio como tal viene a ser predicado, pues no es cierto, no es cierto. Sí es cierto que el catolicismo romano se apropió y se apoderó de lo que no debió. De hecho, mal apropiado, porque no predicaron el Evangelio en su base como está. No lo hicieron y hasta ahora no lo han hecho. De hecho, creo que el catolicismo romano no es cristiano y jamás lo será. Pero se ha entendido que, como en alguna oportunidad escuché a un pastor decir, es que al catolicismo romano se le encomendó la predicación del Evangelio, Dios se lo encomendó y ellos se desviaron. No, no es cierto, eso es mentira, eso no es verdad. El catolicismo romano o el romanismo nunca ha sido cristiano y, repito, nunca lo será. Yo creo que la Iglesia de Cristo siempre ha estado, desde cuando Cristo dijera, edificaré mi iglesia, desde ese entonces la Iglesia de Cristo es visible al mundo, se manifiesta al mundo, está aquí todavía, y que son hombres y mujeres completamente convertidos al puro Evangelio, que no se han mezclado y de hecho no se mezclarán. Así como el catolicismo romano nunca ha sido y nunca será cristiano, bueno, los hombres y mujeres que Dios ha llamado a la salvación, a la nueva vida en Cristo, jamás se volverán de eso, jamás saldrán del camino, jamás serán extraviados y despistados de la verdad. Y creo eso porque el que dijo edificaré mi iglesia es fiel.
El que dijo, edificaré mi iglesia, la ha sostenido hasta la fecha, la ha sostenido hasta el presente y creo que la sostendrá, estoy seguro, la sostendrá hasta su venida. La iglesia ha aparecido, la iglesia ha sufrido, la iglesia ha soportado, mas el Señor que la edifica, la sostiene hasta el presente. Entonces creo que hay hombres y mujeres, y han habido hombres y mujeres que en el transcurso de la historia no se han doblegado ante el mundo, no se han desviado de la fe. Y creo que por ellos, la fe ha sido mantenida en el tiempo, lo digo en el sentido sano, ¿no? Que Dios ha usado a esos hombres y mujeres para que la fe se mantenga en el transcurrir de los siglos, en el transcurrir de los años. Me viene a la memoria un texto que pues viene a la mano cuando Elías le dice al Señor, solo yo he quedado profeta de Dios. El Señor le dice, no, es así, tú no eres el único, yo me he reservado 7,000, Entonces creer que la iglesia apenas se despierta con la reforma no es cierto. Creer que la iglesia se despierta o hay un avivamiento de la iglesia de Cristo tan solo con la reforma no es cierto, porque yo creo que Dios se había reservado hombres y mujeres que no se mezclaron con el catolicismo, que no se doblaron ante el catolicismo y que apoyaron o se resignaron a que el catolicismo romano fuera el que tomara la vocería o el liderazgo de la iglesia. Pues no, creo que hubo hombres que se mantuvieron. Yo soy de los que cree que la iglesia se ha mantenido desde los días de Cristo hasta la fecha. Sí, desde los días del Señor hasta la fecha. Esa iglesia que se hiciera pública en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, creo que esa iglesia jamás se mezcló. Creo que esa iglesia jamás se dobló y que se ha sostenido en el transcurso del tiempo. Llegamos entonces al siglo XVI. Y se sucede eso que conocemos como Reforma Protestante, y se cree, la lectura que se hace de eso es que allí pareciera ser que volvimos a las Escrituras, pareciera ser que fue un devolvernos a la palabra de Dios. Yo creo que no. Sí, está bien. ¿Se expandió el mensaje a otros más? Bueno, sí. Mucha más gente empezó a conocer, a salir de algún oscurantismo, sí. Porque para entonces el catolicismo romano había predominado y había mantenido a la gente sobre credos, sobre creencias, sobre dogmas y sobre una fe no bíblica. No obstante, la reforma en el caso de Lutero y de otros más, porque Lutero es solo uno, no fue el gran reformador cuando así se le ha conocido, ¿no? Hay otros, inclusive en la época de él ya habían hombres mucho más ilustres que Lutero y muchos más ilustres que Calvino. De hecho, pues se dice que Calvino no es el personaje más ilustre de la Reforma. Calvino no es el personaje más significativo de la Reforma, y digo en ese sentido porque tiene mayor contenido teológico, pero su teología es apenas un refuerzo de lo que él investigó de otros que le precedieron, inclusive de hombres de su propia época. Así que decir que la iglesia apenas se manifiesta o vuelve o se despierta con la Reforma Protestante no es cierto, no es verdad. Debemos examinar bien esa historia y darnos cuenta que la iglesia siempre ha estado presente. La iglesia nunca se ha desviado, se ha mantenido fiel al Señor. Y por consiguiente, pues damos gracias que hasta el día de hoy nosotros podemos conocer la bendita palabra de Dios por hombres que se han mantenido fieles al Señor. La reforma se circunscribe solo a un cierto número de personas que la abrazaron, que la acogieron, que aún todavía pues la mantienen, la sostienen, sus postulados, sus solas, sus 5 puntos aún los sostienen, como si fuesen dogma cristiano y bíblico, cuando en realidad no lo son. Que sus posturas en cuanto a las solas son ciertas, sí, yo no niego que la sola escritura es el fundamento de la fe cristiana. No niego que la sola escritura es el fundamento
de la fe cristiana. Como tampoco niego que la fe en Cristo sea suficiente. Es suficiente la fe en Cristo. Es suficiente, Cristo es suficiente. Hablamos de la suficiencia de las Escrituras y por tanto hablamos de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. La gloria toda la gloria tiene que ser para Dios. No existe sobre la faz de la tierra alguien más que pueda adjudicarse la gloria de Cristo. No es cierto. La gloria solamente es para Dios. De manera muy somera es que podemos decir sobre esto en 10 minutos, y he tratado de abarcar en palabras más, palabras menos, pues algo que no puede ser en 10 minutos, pero bueno, creo que surgirán preguntas y ahí iremos entonces acomodando y añadiendo lo que hace falta en estos pocos minutos que podemos tener. Pero concluyo mis 10 minutos diciendo, no es cierto que la iglesia se despierta en la Reforma, que hubo un despertar en los no cristianos, que hubo un despertar inclusive en católicos de la época. Bueno, eso es gracias a eso, pero no fue la iglesia la que despertó, más bien fue la iglesia la que despertó a Lutero, más bien fue la iglesia la que despertó a Calvino, más bien fueron esos hombres que predicaban la palabra de Dios que los despertaron a ellos, y que luego ellos pues en eco y en obediencia a eso pues se dejaron usar, y pudo el evangelio llegar a más personas, quizás por la influencia de ellos. Sí. Muy bien, pastor. 11 minutos con 20 segundos. Normalmente a los 10 minutos hago que la persona, ¿cómo se dice? Le digo que ya es su tiempo. Pero usted estaba dando un argumento muy sólido que no debía ser cortado. Sí. Y ese es uno de los argumentos principales que también yo tengo, y voy a comenzar. Voy a hablar 10 minutos y dar mis argumentos. Después vamos a tener 5 minutos si usted quiere decir algo más o añadir o preguntarme. Y después 5 minutos mi persona. De ahí vamos a dejar que los que nos acompañan se expresen. Si tienen una pregunta, van a tener 1 minuto para formular la pregunta y quién la quiere que la conteste. Si dice no tengo una pregunta, quiero decir algo, dejar sentado algo, va a tener 3 minutos los que nos acompañan para dejar sentado. Quiero decirles que Google Meet nos saca cada hora, así que pendientes con la hora, me avisan por favor si nos cortan, paciencia que ya les envío el nuevo link, lo volvemos a abrir y vamos a hacer esto tranquilos, ¿ok? Bueno, inicio. Retomo entonces lo que el hermano dice, ¿sí? No es que Martín Lutero, su reforma protestante, despertó a la iglesia, no es cierto. Porque la iglesia ha sido dirigida hasta el día de hoy por el Espíritu Santo. Él es el verdadero vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra. Y creo que ninguno de nosotros tiene algo para protestarle a él o para decir que debemos reformar. El mismo Espíritu Santo le dijo a Pablo: tú no vas para Asia, tú vas para Macedonia, predicas en Europa. Y Pablo se dedicó allá. ¿Por qué no va para Asia? Él estaba en Éfeso, en Asia, pero le dijo: no entras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía al apóstol Juan predicando en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Me hago entender? Él le dijo a Pedro: váyase para Babilonia, a Irak. Pedro en sus cartas dice: la iglesia de Babilonia les saluda. Mandó el Espíritu Santo a otros a África. Mandó el Espíritu Santo desde ese día a cualquier persona que él decida para su servicio. Hechos 15, es el Espíritu Santo el que dice:
me apartan a Pablo y a Bernabé para el servicio del ministerio. ¿Cuál reforma necesita él? Él ha guiado a la iglesia hasta el día de hoy. Como primer prueba de que la reforma no es cierta, porque se nos ha vendido la idea que Martín Lutero fue el que se dio cuenta de la verdad. Déjenme decirle, el pastor habló ahorita de las 5 solas, solis escritura, solo fide, soli gratia, soli Jesucristo y solis gloris Deus. Y todo el mundo he escuchado diciendo que eso es de la reforma protestante. Falso. ¿Falso por qué? Díganme por favor si ven la diapositiva, si son tan amables. A ver. ¿Logran ver esta diapositiva? ¿O no? Díganme por favor. ¿Sí? Tenemos, mire, el señor Martín Lutero, Juan Calvino, todos ellos es a partir de 1517 que se colocan las tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg, sí creo, 1047, o sea 450 años antes aproximadamente, un hombre llamado Berengario de Tours se opuso al arzobispo de Inglaterra de Canterbury acerca de la Eucaristía, y Berengario les dijo a ellos que la transustanciación era una mentira. En el 1200 algo se volvió dogma de fe. Aquí miren esto, interesante, Berengario de Tours, miren esto. Denunciado por Lanfranco, Berengario fue hecho prisionero y después condenado al concilio de Vercelli en el 1050 a causa de las sucesivas reafirmaciones de su tesis. Él no echó para atrás, volvió a ser condenado en París, en Tours, en Roma, en Poitiers, en Saint-Maixent, en Roma otra vez y en Burdeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concilios donde le decían hereje. 500 años atrás había gente que daba la vida por el evangelio. No solamente él, también tenemos a otro personaje importantísimos, más importantes que Martín Lutero, como Pedro Bruys. Lo consideraron hereje francés por predicar doctrinas opuestas a las creencias sostenidas de la Iglesia Católica, y una multitud enfurecida le mató alrededor del año 1331. ¿Sí? Primero, rechazó el bautismo de los niños. Segundo, los petrobrusianos, que hoy le llaman, hay gente que le llaman a los de Calvino calvinistas, a los de Martín Lutero luteranos. Mire, ya este hombre en el 1131, 400 años antes de la Reforma, se oponía, ¿sí?, a edificar iglesias. No habían templos. El templo verdadero eres tú. Tercero, eso de tener cruces, quémenlas. Y cuarto, también la doctrina de la transustanciación. 500 años ya había gente, antes de Martín Lutero, de Juan Calvino, ya había gente que le decía no a la Iglesia Católica. Bueno, un paréntesis, no veo a nadie. ¿Dónde está la gente? ¿Se me fue? ¿O están ahí? Buenas noches. Acá estamos, presente. Señor. ¿Podrían prender las cámaras, por favor, para no hablarle a cuadritos negros? Yo ahora no puedo, que tengo mi celular casi encargado y no estoy Bueno, cargando. los que puedan. Cuando pueda. Los que puedan. Buenas noches, bendiciones. Además de Berengario, además de Pedro Bruys, tenemos la historia grande de un personaje importantísimo como lo fue Pedro Baldo. Este tipo es más famoso que el mismo Martín Lutero. Los valdenses, el movimiento que la Iglesia Católica ha oído,
la Iglesia Católica persiguió durante 2 años hasta masacrar a los valdenses. ¿Cuántos años dije? 200 años. 2 siglos matando valdenses. Y hay gente que viene y dice, gracias a Martín Lutero tenemos una Biblia traducida del latín. No es mentira. Hay gente que tradujo la Biblia mucho antes de Martín Lutero. Pero hablando aquí de Pedro Baldo, de los valdenses, lean conmigo por favor, tómenle fotocapturas si pueden, si son tan amables. ¿Sí? 1147 estos cristianos no admitían ninguna prueba de religión más que la que se pudieran deducir de las mismas escrituras. Eso se llama solis escritura. Hoy usted, el cristiano, quiere meterle historia y creer que es verdad porque la historia lo dijo. No, es verdad porque la palabra lo dice. ¿Qué más? Póngale mucha atención. También tenemos, ¿sí?, el Papa Alejandro III, informado de estos sucesos por el obispo de Lyon, en Francia, excomulgó a Baldo y a sus seguidores y ordenó al obispo que los exterminara, si era posible, de sobre la faz de la tierra. Así comenzaron las persecuciones papales a los valdenses. Las actividades de Baldo, de los reformados, suscitaron las primeras apariciones de los inquisidores. El Papa Inocente III autorizó a ciertos monjes como inquisidores para que maten a la gente que se oponga a la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, venir a decir nosotros que gracias a Martín Lutero A, B, C, D y E es desconocer que personajes anteriores dieron su vida por el Evangelio. Me queda un minuto, mostrar algo acá. Más tarde lo ven, déjenme buscarlo aquí en YouTube. Y quiero que vean que hasta en YouTube aparece. Sí, mucha atención. La internet está un poquito lenta. Papa pide perdón, Iglesia valdense. A ver. El Papa pide perdón. Es que no me escribió valdense. Ya un momentico escribo aquí. Valdense con Z, con C, no me acuerdo cuál es. Aquí mire, el mismo Francisco fue hasta la iglesia de Pedro Baldo y pidió perdón como un nuevo hermano, un nuevo camino. Dice, mire lo que dice, póngale cuidado, está hablando el Papa actual, pidiéndole perdón a los valdenses. No suena nada porque os pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos. O sea, va a decir ahora que masacrando 200 años gente, entonces es no cristiano. Eso es diabólico. ¿Sí? Después ustedes en sus casas verán esa noticia. Dirán si es cierto o no. Le di 12 minutos y medio, llevo 10 y medio, tomo 1 minuto y medio para decir algo un poco fuerte. Con mucho respeto, más adelante voy a dar más pruebas históricas. ¿Cuál reforma y cuál protesta le voy a hacer yo a una iglesia que el mismo Juan, apóstol amado, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis le llama la gran ramera? Yo tengo que reformarle algo a la gran ramera. Yo tengo que protestarle, que le protesten los que pertenecen, pero yo no pertenezco a ellos. No tengo nada que protestar. Hasta ahí dejo 11 minutos con 16. Los primeros argumentos. Más adelante vamos a dar argumentos, ¿ok? Bueno, yo quisiera saber, el pastor se me fue. ¿Por dónde andará que no lo veo? Hola, pastor. Aquí estoy. ¿Cómo está? Aquí estoy. 5 minuticos, pastor, para que opine. No sé si quiere decir algo más que haya dejado o refute lo que dije. No sé. Tiene 5 minuticos libres para hablar.
Vayan levantando la mano, por favor. Vayan levantando la mano que ahorita les vamos a dar la palabra. Dale, pastor. Ok, pues cabe añadir algo más, ¿no? Bueno, esa última manifestación que acabas de mostrar del Papa, eso es con cuidado, ¿no? Eso es con mucho cuidado, porque sabemos que los hijos de las tinieblas son sagaces, y esa humildad en pedir perdón de gratis, eso trae algo detrás. Eso trae algo detrás. Bueno, digamos que Lutero no reforma la iglesia. Lutero no puede reformar la iglesia porque la iglesia desde sus inicios tiene un fundamento, tiene una base, y la base de la iglesia es Cristo. La base de la iglesia es Cristo. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo escribiendo, dice que edificados el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles es Cristo. Ni siquiera los apóstoles son el fundamento de la iglesia. No, ellos fueron los que presentaron a los demás el fundamento. Pablo lo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, presenté el fundamento que es Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica en ese fundamento que es Cristo. Así que Lutero, no reformó la iglesia, de manera alguna. Él se está enfrentando a una iglesia pagana, si la podemos llamar iglesia, porque no podemos llamar parece ser a una institución, a una organización, entre comillas, eclesiástica, que viene haciendo las suyas, que viene vendiendo una cosa extraña al mundo. Él se enfrenta a ellos, no a la iglesia de Cristo, ni reforma a la iglesia de Cristo. Y eso está bien claro, yo creo que eso está claro en las mentes de muchos, que Lutero no fue el gran reformador de la iglesia. Es más, Lutero ni los reformadores del momento, pues, dijeron algo nuevo. Nada, no podemos nosotros decir nada nuevo, ni podemos inventar, no podemos inventar. Desde los primeros inicios de la iglesia ya estaba dada la enseñanza, ya estaba dada la revelación. Así que no se puede enseñar nada nuevo ni nada diferente. De hecho, cuando Jesús ordenó a sus apóstoles para que fueran a ser discípulos, Él les dijo encarecidamente, pareciera que estuviese escuchando, disculpen la figura que yo voy a poner aquí, o el ejemplo que voy a poner para ilustrar, como cuando mi abuela me mandaba a la tienda y decía, mira, ve donde el cachaco, perdón, hay un cachaco aquí, pero es que en la cosa le decimos al de la tienda cachaco, ve donde el cachaco y con esta vista le dicen a él que me despache esto. Yo no podía inventar nada, yo no podía agregarle a esa lista nada, yo tenía que traer a la casa lo que ella había ordenado. Bueno, cuando el Señor Jesús dice a los apóstoles, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, está diciéndoles a ellos, no inventen nada, no le anexen a eso nada, no pongan de ustedes nada, lo que ustedes tienen que enseñar es todo lo que yo les he mandado. Y en eco a esto, Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta 2:2, lo que has oído de mí, oh amado discípulo, oh amado hijo Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eso me indica a mí que Timoteo no podía encerrarse en un cuarto y decir, Dios me reveló. No, Pablo está diciendo a Timoteo, a ti no te revelaron nada. Lo que tú vas a enseñar fue lo que yo te di. Lo que recibiste de mí es lo que vas a decir. Entonces, a partir de ahí, pues, yo creo que en el primer siglo de la era cristiana fue fundamental, de tal manera que los siglos subsiguientes ya no podían los hombres inventar nada, ni enseñar nada nuevo, sino lo que ya estaba dicho. Como los apóstoles dijeron a sí mismos también, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ya ellos lo habían recibido. De hecho, hay un texto bíblico que en alguna manera un poco mal enseñado o mal interpretado, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bueno, yo pienso que ese versículo tiene que ver con los apóstoles, porque ellos, como no recibieron todo, pues el Señor les dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, mas cuando venga el Espíritu, Él les ayudará, Él les guiará a estas cosas que hacen falta. Ellos las escribieron,
ellos fueron guiados por el Espíritu para escribir lo que habían recibido en revelación. Y la interpretación de la Escritura, bueno, ya es una cosa que sí es una responsabilidad nuestra. La revelación no, la interpretación sí. Así que a partir de ahí, yo creo que Martín Lutero, basándome en eso, creo que Martín Lutero no trajo nada nuevo, ni ningún reformador trajo nada nuevo, sino lo que de hecho ellos habían recibido de los anteriores, ellos habían recibido de otros, habían bebido de otros. Eso es lo que ellos comunicaron realmente. Lastimosamente, pues el no conocimiento de esto ha llevado a que se crea que estos hombres fueron los grandes despertadores de la iglesia o los reformadores de la iglesia, y en manera alguna yo no veo eso en las escrituras. Inclusive, si no me basara en las escrituras, también la historia me serviría para negar que eso es así. La misma historia muestra que en el transcurso del tiempo la iglesia se ha mantenido, y eso lo he dicho ya porque quiero que quede grabado en la mente de que la iglesia de Cristo se ha mantenido, se ha sostenido. No fueron estos hombres los que trajeron ese despertar, ya la iglesia venía trabajando de atrás, de antes. 6:11, repito. Gracias. ¿Tienes el micrófono cerrado? Muchas gracias. 6 minutos con 11 segundos, repito. Aunque eran 5, lo dejo porque está dando un argumento sólido. Solo aquel que no tiene la capacidad de pensar es el que menosprecia a sus contradictores, no escucha argumentos propios. Entonces, por eso permití que el pastor siguiera hablando para que diera una idea clara. Además de lo que dijo, inicio mis 5 minutos. El Espíritu Santo siempre ha guiado a la iglesia. Tengan la mano levantada, que ahorita van a tener su momento después de mí. Ténganla levantada. Ahorita después de... Espere, tengo acá. Después de que yo termine estos 5 minutos, ustedes vienen con sus preguntas o con sus aportes. ¿Ok? Así que tranquilos. Bueno. Reinicio. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Él es el representante de Jesús, el que lleva a la iglesia a la verdad. El mismo Jesús se le aparece a Juan. Y si usted lee con lupa el capítulo 2 y 3, le dice a la iglesia de Éfeso: pilas, que perdiste el primer amor. Le dice a la iglesia de Pérgamo: te me estás torciendo. Le dice a la iglesia de Esmirna: excelente. Y de ahí en adelante, si usted lee con lupa, Tiatira, Sardis, son iglesias que tienen 2 caminos adentro. Hay unos que creen en la doctrina de Balaam, hay unos que siguen a Jezabel, a eso los voy a castigar, pero los otros, ¿se da cuenta? La historia se divide en 2. Le dice a uno: tú tienes nombre de vivo, pero andas muerto. Y al otro le dice: tú sigues caminando en vestiduras blancas, caminas conmigo. Entonces, ahí está la verdad. Una iglesia real que no necesita de casas, templos, sillas, sino que también enseña en la calle, busca al perdido. Y está la que se volvió rica desde el año 500 hasta el 1500, en una época de 1000 años llamado el oscurantismo, donde cualquier hombre o mujer que se levantaba y decía algo que estaba en contra del catolicismo lo mataba. Por ejemplo, ya hablamos de Berengario, de Pedro Baldo, de Pedro Bruis. Vamos a mostrarle ahora a un hombre grandísimo, famoso, llamado John Wycliffe, para los que no le conocen. 1342, 200 años antes de la Reforma. Él hizo el movimiento de los Lodardos. Él fue un hombre que tradujo la Biblia al inglés. Vaya y busquen esto: el hombre que fue torturado por traducir la Biblia en YouTube. ¿Sí? Este teólogo en 1379 comenzó a decirle a la iglesia católica que el cisma del occidente, o sea, cuando se abren los católicos
romanos de los católicos de Turquía, de Constantinopla, le dijo, eso es un castigo. Lo mataron. No, lo mataron, no, lo castigaron, lo torturaron. Y después de muerto, vino otro papa, lo desenterró, lo quemó el cuerpo y lo mandó al río. Ese es el problema. Es que como vemos tanta televisión y todo el mundo habla de Martín Lutero, que a mí me impresiona, hace 10, 20 años eso del Día de la Reforma no existía. Déjenlos cuento, hace 20, 30 años no existía. Los que nacimos en el Evangelio nunca conocimos eso del Día de la Reforma. El 31 de octubre, sí, el 31 de octubre Martín Lutero clavó las 95 tesis. Ya ahorita más adelante les voy a decir quién fue Martín Lutero, qué dicen las 95 tesis y quién fue Juan Calvino. Y voy a decir esto con amor. No fueron cristianos y tengo las pruebas. Tengo las pruebas no porque lo diga, porque están escritas y están dichas. Más tarde se los muestro. Termino con esto. Para aquellos que no saben, por favor, cojan esta diapositiva. Apréndanse. 250 años antes de Cristo se tradujo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, se llama la Septuaginta. En el año 400 Jerónimo de Estridón. pero con la misma mano. Espérese que O sea, alguien, que queden las dos manos iguales. alguien Es que está estas son, hablando. esta mano es de... Ya un momento. Ya. Hay un micrófono abierto. Sí, ya lo acabé de quitar. Ok, permítame. Mire, la Vulgata Latina, que es la Biblia de los católicos, en el año 400, y de ahí en adelante, el que hablara en otro idioma o predicara en otro idioma lo mataban. Entonces, en el año 700, Adel de Sherborne tradujo los salmos al inglés. La Biblia alfonsina en 1260 por el rey Alfonso X. John Wycliffe al inglés en el 1382. La Biblia del Alma, el Antiguo Testamento del Alba en el 1430 por el rabino Moisés Arrael. Evangelios y Epístolas en el año 1450 por Martín de Alucena. Antes de la Reforma se tradujo los evangelios litúrgicos al castellano, los 4 evangelios, el Pentateuco. Judíos desterrados en 1497 a las Américas. Y no hablamos de William Tyndale, que es el más grande de los traductores ingleses. Después fue que Martín Lutero tradujo al alemán, pero no me vengan a decir ustedes que Martín Lutero es la gran cosa. Dejo hasta ahí. Más adelante voy a seguir exponiendo. Amado pastor, ¿dónde anda? No lo veo. 5 minutos 46 segundos. Bueno. Se acaba la llamada en 3 minutos, David. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias. Ya les voy a enviar el nuevo link. No se preocupen, rápidamente. Voy a hacer el nuevo link y lo voy a enviar a todos, tranquilos. Aquí. Bueno, vamos a enviarlo a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Bueno, ya está Milena aquí de primeras. Listo, Milena, ya te llegó. Sal por favor y entra nuevamente a la escuela. Eso. Y vamos a enviárselo a las demás personas que nos están viendo, como Dianita, como el pastor Otálvaro. ¿Dónde está aquí el pastor? ¿Dónde estás, pastor Antonio? Pastor Otálvaro. Bueno, ahí está. Pueden entrar, por favor. ¿Ya me lo enviaste? Sí, señor, se lo acabo de enviar. Ok, bien pueda. Muy bien. Evelyn, pastor Otálvaro, entren al nuevo, por favor. Jorge, entra al nuevo. Ok, muy bien. Vayan anotando, guarden los fotocaptures para que usted tenga peso histórico.
Guarden lo que está diciendo el pastor, escríbanlo. Va a quedar grabado para que ustedes puedan tener argumentos, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, que por estratagemas de hombres, ¿sí?, usan las artimañas del error. Amén. Aprendamos. Me alegra mucho, Pastor Alexander. Déjese ver, pastor. Ya te doy la palabra, Milena. Vas a ser la primera. Ya te doy la palabra. Me alegra mucho porque llevo décadas solo. Le soy sincero. Décadas enseñando esto solo. Y siempre que lo digo, todos los cristianos se me vienen encima. Por aquí hay una testigo. Estábamos en un grupo, hablé acerca del tema y no me creyeron. Eso es falso. Martín Lutero no dejó de ser católico. Y yo no dejó de ser católico. Siguió adorando a María, creía en el purgatorio, el bautismo de niños, era un borracho. Eso es mentira, me decían. A los 8 días llamaron a un luterano para que hablara de Martín Lutero. Y el luterano dijo, es verdad, Martín Lutero nunca dejó de ser católico, adoró a María, creía en el purgatorio, esto es la verdad. Y encontrar una persona como usted, Pastor Alexander, pues me es una alegría porque no estamos solos. Todavía el Espíritu Santo le sigue alumbrando la verdad a las personas que la quieren encontrar. ¿Ok? Bueno, vamos a dar participación. Milena había levantado la mano. Levanten la mano quienes quieren participar, preguntar, decir algo. Levanten la manito, por favor, si son tan amables. Milena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Vas a hacer una pregunta o un aporte? Un aporte como para que lo investiguen y si quieren después hablamos del tema, no tengo problema con eso. 3 minuticos. Dale. Dicen que Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica, pero quienes han leído el Antiguo Testamento vemos que eclesia es reunión de un pueblo, ¿verdad? Entonces no existiría iglesia si no hay congregación de un pueblo. Y lo podemos ver claro cuando se entrega al pueblo las santas convocaciones, eso por un lado. 2. Cuando vemos en Ezequiel del capítulo 4 al 7, Milena, hay una... Milena, permíteme, perdón interrumpirte, que sea por favor del tema que estamos hablando. Sí, claro. No nos salgamos del tema. Si es hablar de iglesia, después hacemos un debate, porque lo que tú acabas de decir, para mí no es así. Iglesia no es congregación. Pero después lo podemos debatir. Pero ahorita, por favor, exclusivo sobre Martín Lutero, si eres tan amable. Dale. Bueno, no, porque pues es con relación a eso, pero si tú dices que no podemos ver el Antiguo Testamento, no hay problema, mejor los escucho. Bendiciones. No, sí podemos ver el Antiguo Testamento. Pero si tú quieres, te propongo, para el otro sábado hacemos un debate sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Te parece, Milena? Si tú quieres, podemos hacerlo así. Sí, claro, es que vienen con un tema que para que la gente lo entienda tendrían que leer Ezequiel y Oseas, cuando hablan de la congregación de un pueblo, y entender que el Apocalipsis 17 no habla de la iglesia católica. Ese es el punto, pero sí. Bueno, entonces, no hay problema. Entonces dale, pon lo de Ezequiel y el otro texto, dale. 3 minuticos. Sí, entonces, en la Iglesia Católica nace en el 325 a partir del Consejo de Nicea a manos de Constantino el Grande, porque ven que ellos matan a aquellos quienes llevan el testimonio de Jesús y se reproducen. En un texto por ahí encontré que se reproducían como ratas, decían ellos, por causa del testimonio de Jesús. Entonces, cuando vemos que queremos evangelizar o hablar a alguien de la Iglesia Católica, es como un punto ciego, porque no vemos que el Señor llama rameras a su esposa, no a la esposa del vecino. Ese es un punto. Entonces, cuando Él viene a hacer juicio es sobre aquellos quienes no creyeron en la Escritura, pero viene haciendo un pueblo desde el Antiguo Testamento, y podemos verlo en Ezequiel 4:7, donde Él tiene una revelación bastante extensa, donde podemos ver que se habla de la abominación que comete Jerusalén, y del 8 al 11, donde habla de ellos en el templo,
en el templo y cómo es que adoran a Baales y ese tipo de dioses. Y lo que vemos dentro del catolicismo es una reproducción exactamente de lo que viene haciendo el pueblo judío. No es que haya nacido en el 325, pero sí trae algunas connotaciones, y es que de pronto dicen que el despertar es de Lutero. No, Jesús es el que zarandea al pueblo y vuelve y nuevamente hace lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. No adoren otros dioses aparte de mí, y hay una división dentro de las mismas congregaciones que nacen. Este concepto del capítulo 17 viene en las iglesias que vienen con adoctrinamiento bautista, y es adoctrinamiento adventista también. Todo lo que haga la Iglesia Católica, los adventistas siempre van a estar puestos los ojos en la Iglesia Católica, pero el reloj profético para mirar los acontecimientos de lo bueno y lo malo que sucede es el pueblo de Israel. Es ese punto donde me gustaría que vieran para poder ver el renacimiento de muchas otras cosas. Es un poco más profundo y podríamos hacer lo que David dice, de pronto ampliarlo un poco más adelante para ver qué puntos ellos mismos quebrantan siendo el pueblo del Señor. Y muchas de las religiones a nivel mundial se contaminan con eso. Inclusive, si pueden ver en este momento cerca a la mezquita de Osman, ellos hicieron un punto de congregación de los pueblos, ni siquiera de unos, los que creen son musulmanes, los que son cristianos y los que son judíos. Aunque están sacando una reforma, una ley de ellos dentro de Jerusalén, donde el cristiano no puede hablar de Cristo Jesús. Se lucran de su palabra, hacen fiestas paganas, porque todos los que tienen conocimiento del último ataque que hubo en Israel, ellos estaban en una fiesta importante, pero que no la celebraban como debe ser. Pasan el desierto y se ven que tienen dioses ahí. Entonces sí, es un apunte. Vale, David, muchas gracias. Gracias a ti, Milena, por tu aporte, por tus palabras. Y bueno, después cuadramos, podríamos hablar el próximo sábado a las 7 de la noche si la gran ramera de Apocalipsis es o no es, dependiendo tu punto de vista y el mío, ¿ok? Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? Pastor, ¿dónde anda? ¿Quiere preguntarle algo al pastor Alexander o quieren preguntarme algo a mí? No sé. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Está todo claro hasta ahora? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con 10 minutos más para seguir exponiendo algo. Yo todavía tengo más cosas que decir. Imagino que usted también. Entonces, 10 minutos libres para hablar, mi hermano. Ok. Sandra abandonó la llamada, pues no sé. Se nos fue. Se nos fue. Pero interesante lo que ella dijo. Interesante lo que ella dijo. Porque considero que actualmente nosotros no estamos manejando bien el tema de la iglesia. Y es importante que tengamos en cuenta ese tema de la iglesia. Yo creo que nuestra fe cristiana ha sido más influida por asuntos no bíblicos, por enseñanzas no bíblicas o cristianas, que la misma doctrina cristiana. Creo que los cristianos de nuestro medio y de nuestra época estamos siendo más influidos por otras cosas, nos estamos conformando a enseñanzas que rayan en lo antibíblico. Y una de esas enseñanzas que todavía no tenemos bien claro los cristianos de nuestra época es el tema iglesia, el tema iglesia. Y eso pues redunda en una conducta también poco cristiana, porque por no saber lo que realmente es la iglesia, asumimos posturas y asumimos conductas que no son acordes a lo que el cristianismo realmente enseña. Y por esa razón creo que tenemos diversificación de credos, de dogmas, de enseñanzas, de prácticas, movimientos, denominaciones, concilios. Creo que a raíz de eso, de no tener claridad sobre lo que es la iglesia,
es que surgen todas estas cosas, es que aparecen todas estas cosas. Por cierto, según lo que estamos tocando, ¿no? La reforma generó eso que llamamos reforma o que se llama reforma, contribuyó más bien a generar más movimientos, más grupos, más denominaciones. Inclusive entre los mismos reformados se dieron esas divisiones, que todavía a la fecha pues siguen afectando. Yo por lo menos me he parado en la posición, desde que digo que no soy reformado y que no soy protestante, me he parado en la posición de no defender ninguna de esas posturas, ninguno de estos movimientos, porque a la final no son la iglesia de Cristo, no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hay que entenderla, ella va mucho más allá, ella va mucho más allá de esto que nosotros hoy estamos contemplando. Por consiguiente, creo, hermanos, que debemos trabajar sobre esto, debemos ocuparnos de estas cosas, conocerlas bien, entenderlas bien, pero yo más que todo me centro en que debemos conocer lo que realmente es la fe cristiana, porque al ocuparnos de la historia, por ejemplo, yo no soy bueno en la historia. De hecho, en la escuela no me destaqué en la historia. No soy muy bueno en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué no me llama tanto la atención la historia, aunque me apasiona? Pareciera un contraste eso. Pero es porque veo que la historia misma se presta para que se crean unas cosas y se rechacen otras. Se acepten unas cosas y otras no. Se aseguren cosas que tal vez no sean así. Entonces yo pienso que por tal razón la fe cristiana no está basada en la historia. La fe cristiana no está basada en la historia, está basada solo en la bendita palabra de Dios. Por eso yo vengo estudiando teología desde el año 85 y una de las cosas que en estos pocos años en que me he dado cuenta de la necesidad de la Biblia, de la necesidad de la Escritura, me he ido ocupando más que todas las Escrituras y es lo que he estado enseñando últimamente. Tengo una escuela bíblica también, tengo una escuela bíblica en la que me he ocupado de enseñar praxis cristiana, solo vida cristiana, porque creo que ahí está el gran vacío de muchísimos de nosotros en el tema de la vida cristiana. Pues los seminarios y las facultades de teología y las escuelas de teología te dan toda la teología. Las universidades teológicas te dan toda la teología que tú quieras. No te la niegan, te la dan. Pero no te forman como cristiano. No te forman como cristiano. De hecho, tenemos en medio teólogos de renombre, teólogos de talla internacional, intelectuales con una capacidad increíble, pero no son cristianos. No son cristianos. Entonces, empecé a inquietarme por eso una vez que mi mentor, ya con una maestría en teología, ya con una edad ya de un anciano, de un hombre veterano, una vez que lo visito me dice: Alex, he decidido leer solo un libro en mi vida. Y le dije: ¿cuál? Y me dice: la Biblia. Me quiero ocupar hoy por hoy de la Biblia. Amén. Entonces eso me dejó inquieto y yo empecé a hacer lo mismo. Y empecé a conocer cosas que, a pesar de ser un estudiante, aún sigo siendo un estudiante de teología. Empecé a entender muchas cosas en las Escrituras que no las podía ver en la teología, que no las había visto en la teología, y que hasta ahora no las he visto en la teología. Entonces me he inquietado por iniciar un proceso formativo de educación cristiana, de vida cristiana, porque creo que allí es donde está el gran hueco. Podemos tener todo el conocimiento que queramos, sin embargo, tener vacíos en la fe, tener vacíos significativos en la fe cristiana. Podemos ser grandes teólogos y no comportarnos como cristianos, no vivir como hijos de Dios. Entonces ahí pues
creo que haciendo el énfasis debemos mirar bien el tema de la iglesia, debemos ocuparnos de eso, y sugiero, hermano David, que nos podamos reunir el próximo sábado, si Dios permite, para que tratemos el tema, ¿no? Para que toquemos el tema. En lo que estamos, bueno, en el tema de hoy, no soy protestante y no soy reformado. ¿Por qué? Bueno, porque no vengo de ahí, vengo de Cristo, venimos de Cristo, y la enseñanza cristiana está muy bien definida en las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo digo que soy un reformado, estoy diciendo que me influyó la reforma protestante y que mis argumentos tienen que estar sujetos al argumento protestante, que mi doctrina tiene que estar sujeta a la doctrina protestante. De hecho, les comento una experiencia. Pastoreé una iglesia presbiteriana reformada. Y cuando dije en algún momento que no estaba de acuerdo con un punto del catecismo mayor, tuve que salir de la iglesia. Me sacaron en hombros, me llevaron en hombros a la puerta y me dijeron, de aquí no vuelva, porque dije que no estaba de acuerdo con un punto, solo un punto del catecismo mayor. Entonces, creo que no estoy identificado allí, porque si una de las solas es la sola escritura, bueno, en la praxis no es cierto. No es cierto, porque si te manifiestas en contra de un punto de alguna confesión o de algún catecismo, ya eres estigmatizado. Lo cual que a mí me indicó eso, que no es la sola escritura, que aparte de la escritura están los catecismos, que aparte de la escritura están las confesiones de fe, los cánones. Entonces, no, por favor, no creo que haya algo por encima de la escritura. Yo creo que las confesiones son criticables, ¿sí? Yo creo que las confesiones son replanteables, claro que sí. Yo creo que los catecismos pueden ser examinados y deben ser examinados, y si alguien discrepa con base en la escritura y demuestra con base en la escritura que ese punto del catecismo, de la confesión o del canon está fuera de lugar, debería considerarse. Pero cuando no se hace, entonces se está dando a entender en la praxis, tal vez la teoría es la sola escritura, pero en la praxis tenemos algo más que la sola escritura. Tenemos confesiones y credos, tenemos confesiones y catecismo. Pareciera ser que todavía no hemos salido del catolicismo romano, o sea que todavía no fuimos reformados entonces. ¿Por qué? Porque caemos en el terreno del catolicismo romano. El catolicismo romano dice, sí, tenemos las escrituras. El catolicismo romano dice, sí, tenemos las escrituras, mas sin embargo tienen también que las encíclicas papales y las tradiciones de la iglesia. Y estas dos últimas están por encima de la primera. Si alguien dice algo en contra de la encíclica papal o de las tradiciones del catolicismo romano, es catalogado de hereje. Aunque diga cualquier cosa en contra de la Biblia, no es tan hereje como que diga algo en contra de las encíclicas y de las tradiciones de la iglesia. Entonces, ¿qué se reformó? Realmente no se reformó nada, porque las mismas iglesias reformadas tienen a los catecismos y las confesiones por encima de las escrituras. Muy bien, 10 minutos con 48 segundos. La historia demuestra el error, ¿cierto? La historia no demuestra la verdad de Cristo. Si yo quiero saber la verdad de Cristo, está en solo la Biblia, solo escritura. Solis escritura, una palabra en latín que significa que la escritura, la Biblia es suficiente, no necesitas más. ¿Sí? Por allá en el año 1850 alrededor se llevó a cabo el primer concilio vaticano. Hombres como Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Engels estaban cambiando el mundo, su filosofía. Lenin estaba enseñándole al mundo, en fin. De ahí vino Lenin, de ahí vino Mao Zedong, vino el comunismo. Y la Iglesia Católica se reunió y salió una bula papal
una regla. ¿Cuál? Únicamente la voz del Papa es la voz de Dios. Y el problema hoy, que los católicos no dan cuenta que el Papa dice, ahora los homosexuales, transexuales, se pueden bautizar, y todo el mundo dice que sí porque es la voz de Dios, aunque la Biblia dice que no. Eso me parece interesante. Como lo decía el pastor Alexander, cómo cambiaron la verdad por las tradiciones. Repetimos entonces, comienza la Iglesia Católica y el oscurantismo, y cualquiera que diga algo que vaya en contra de la Iglesia Católica debe morir. Y murieron miles de personas. Se empiezan a levantar Berengario, Pedro Baldo, Pedro Ruiz, Pedro Baldo, y otros que se me van ahorita. John Wycliffe, Juan Hughes, hombres dando su vida, hombres que tradujeron la Biblia a su lengua natal, porque estaba escrita en latín. Es más, hasta hace 30, 40 años, las misas católicas eran en latín y le daban la espalda a la gente. No les importaba que usted aprendiera. Pero el Espíritu Santo siempre ha tenido gente enseñando la palabra. Yo no puedo decir, como dijo muy bien el pastor, no puedo venir a decir que la reforma que nosotros venimos de la reforma. Eso no lo puedo decir. Eso es un error. Ellos nacen a través de hombres que se salieron del catolicismo, que los mataron, que fueron perseguidos y conocieron la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Mucha atención a esto. Quiero que se den cuenta ustedes. Atención. Vean esto. Los que quieran tomarle fotocaptura, los invito para que ustedes puedan. Sí. Yo voy a iniciar diciendo que Martín Lutero no fue cristiano. Nunca nació de nuevo, nunca recibió el Espíritu Santo, nunca dejó de ser idólatra de María. Él le cantaba las canciones y le componía las canciones más hermosas a María. Él creía en el, ¿cómo se llama? En el purgatorio. Miren, que las 95 tesis, y no se las leen. Aquí están las 95 tesis de Martín Lutero. Y a mí me llama la atención que en la tesis 25 dice: el poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre sus diócesis o parroquias. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué está diciendo Martín Lutero? Es que no solamente el Papa puede sacar almas del purgatorio, nosotros también. Buenas noches, ¿hay alguien por ahí? Me dejaron solo, están callados. ¿Dónde anda la gente? Vamos a celebrar la reforma. Vamos a hablar que Martín Lutero las 95 tesis, y nunca se leen las 95 tesis. Mira lo que dice. Aquí están. Muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio. A él le parece bien. No en virtud del poder de las llaves que no posee él, sino por vía de la intercesión. O sea, le está diciendo, usted no es el único que tiene las llaves. Usted intercede, nosotros también. Martín Lutero no está en contra del purgatorio. Y podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Terminemos con: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Y ahí empezó Martín Lutero a hablar de la gracia. Las almas salen del purgatorio por gracia, no por dinero. Entonces yo he sido engañado. Bueno, los que creen que ser reformados. Él nunca dejó de ser un católico. Lo dicen los mismos luteranos.
Pero hay algo que a mí me raya el coco, perdóneme la expresión. Hay algo que me retumba. Y es que Génesis capítulo 12, búsquenlo por favor, alguien que lo lea, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? 1, 2 y 3, Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. ¿Alguien me ayuda? Dianita, ¿estás ahí? Willington, ¿estás ahí? Alexander, Sara, Lisset, Marle, ¿están ahí? Yadira, ¿están ahí? Sí, señor. Pastor, sigue Dice, por ahí. Buenas noches a todos. Aquí estoy presente. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham hasta ahí. como Jehová le dijo. Ya está Máximo hablando. Óigame. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y la promesa recae en Isaac y la promesa recae en Israel, en Jacob, Israel y las 12 tribus. Si nuestro Dios ama a Israel, usted no puede maldecir a Israel. El 6 de junio del 2012, si no estoy mal, Chávez maldice a Israel desde el vientre, dijo, desde mis entrañas lo maldigo. Y en el 2013 estaba muriendo de 4 cánceres que nacieron desde sus entrañas. El primero fue de próstata, le siguió al colon, después a la pelvis, le llegó al hígado, metástasis. Y a mí me llama la atención que 3 años antes de Martín Lutero morir, 3 años antes, Martín Lutero escribe sobre los judíos y sus mentiras. Y en sus primeros renglones dice, ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos, pero desde que me enteré que aquellos, y Jesús reprenda al diablo, miserables y malditos llama Martín Lutero a los judíos, yo me quedé. Uno de sus últimos libros. Y él da en el capítulo 11, ¿sí? Miren acá, el que tenga el libro, se lo envío si desea, y él da en el capítulo 11, déjenme buscarlo, este es el capítulo 10, capítulo 11, 7 soluciones para esos supuestos malditos judíos. 1. En primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas, escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, con estiércol tápelo. Segunda solución, aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas. Tercera solución, sus libros y escritos, bórrenlos, sean quitados. Cuarta solución, se les prohíba a los rabinos enseñar. Quinta solución, quítenle la protección en las carreteras para que cualquiera los robe y los mate. Y si quieres saber las otras 2, lea el libro. Y ahí es donde yo empiezo a decir si es cristiano. Hay algo que les debo decir. Yo sé que en Israel hoy hay un sionismo que tiene más que ver con el nuevo orden mundial, que tiene más que ver con Illuminati y masones, que con el verdadero pueblo de Dios, que hacen cosas que no deben, pero algo sí sé, Dios bendiga a Israel. Israel es dueña de esa tierra, la debe tomar. Yo no los puedo maldecir. Martín Lutero es el antisemita más grande de la historia, ¿sí? Y si alguna persona dice que no, perdón, por aquí la embarré un momentico, que abrí la ventana del editor de videos. Ya un momento. Quiero que vean esto.
Martín Lutero es conocido como el antisemita más grande de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la prueba. La palabra alemana Judensau, cuya traducción es cerda judía, y Hundenschenk, cerdo judío, describen una iconografía antisemita de origen medieval, o sea, muy antiguo. ¿Sí? Representaba despectivamente y deshumaniza a los judíos. En la antigüedad un motivo frecuente de arte cristiano judío y de caricaturización antisemita. ¿Sí? Quiero que vean aquí. En la iglesia de Wittenberg, ¿sí?, se escribió en el año 1706. Y en esa misma iglesia, bueno, aquí, perdónenme, aquí hay otras de judíos pegados a la ubre de la cerda y al ano de la cerda. Y esta es la iglesia famosa de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis. La iglesia de todos los santos se llamaba así, para distinguirla de la iglesia de la ciudad santa de la otra, que era Santa María, y conocida a veces como la iglesia conmemorativa de la Reforma. Es una iglesia luterana en Wittenberg. ¿Sí? Aquí en este sitio fueron clavadas las 95 tesis el 31 de octubre. Mucha atención. De puño y letra de Martín Lutero en el 1517 en esa iglesia, mire lo que se hizo. Esto está en esa iglesia hasta el día de hoy. Y Martín Lutero escribió, eso está en edición de Weimar, volumen 53. Detrás de la puerca se encuentra un rabino que levanta la pata derecha de la puerca y con su mano izquierda agarra el rabo y mira debajo del rabo, dentro del Talmud, como si quisiera ver algo agudo y especial. Bueno, cumplí los 10 minutos. Ahorita más adelante les sigo diciendo. Sigo demostrando que Martín Lutero y Juan Calvino no son cristianos. Pastor Alexander. Yadira, ¿tienes pregunta? No lo veo, pastor. Buenas noches. ¿Tienes pregunta o quieres aportar algo? Bueno, era para aportar algo acerca de, o sea, que muchos dicen que gracias a Martín Lutero que reformó, hoy en día, bueno, estamos nosotros, algunos dicen protestantes, pero sabemos que primero que todo, la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? Que le haría descendencia, que no importaría, y así que nosotros conoceríamos la verdad, fuera por el medio que el Señor utilizaría. No ponemos la mirada en que a un hombre te dio esto por un hombre o por un hombre, no, es una promesa del Señor y por fe creemos. Si no porque Martín Lutero haya audicionado o haya hecho alguna obra para que nosotros conociéramos ahora la verdad. Además, también el Señor, cuando habla con la mujer samaritana, que ella dice, no, que es aquí, que es allá donde van a ayudar a Jesús, y le dice a la samaritana, llegarán días donde ni aquí ni allá, sino en otros lugares habrán quienes adoren al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, quería aportar eso ahí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Levantó la mano Diana. En Bogotá, Dianita. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escucha? Sí, ¿Me miran? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, primero que todo, pues excelente este espacio porque podemos hablar y conocer más acerca de la historia. Me gustó mucho la intervención del pastor Alex ahorita con lo que dijo, fue muy centrado y en definitiva si nosotros ponemos a evaluar cada cuerpo de Cristo, ¿sí? Y como tal tenemos una función específica, no todos tenemos la misma función, no todos tenemos el mismo llamado, no todos vamos a hacer lo mismo porque cada uno de nosotros somos distintos. Bueno, empezando por ahí. Cuando nosotros decimos, cuando nos preguntan,
y nos presentamos, ¿no? ¿Tú qué eres? Pues yo soy cristiano. ¿Cristiano por qué? Porque yo soy seguidor de Cristo, ¿sí? Todos coincidimos en lo mismo. ¿Que somos evangélicos? Claro, porque nosotros tenemos este manual de vida que es la Biblia y tenemos que regirnos a lo que dice la palabra, ¿sí? Desde Génesis a Apocalipsis está acá la palabra y por eso somos evangélicos. Cuando decimos que somos protestantes, esta terminología salió para no crear esa confusión entre la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica predomina el mundo entero, o sea, la Iglesia Católica domina el mundo. De hecho, el Vaticano, como ahorita lo decía el hermano David, es una nación, o sea, Roma es una nación y su presidente es Francisco Bergoglio, realmente. Entonces, pues, podemos ver que ellos son una nación. Entonces, protestantes, pues porque no somos católicos, ¿sí? Y yo digo pues que somos conservaduristas porque nosotros conservamos, primero que todo, el diseño original del Señor, ¿no? Como está pasando, todo lo que está pasando en este momento. Entonces, venimos y creemos en la unión que hizo el Señor entre un hombre varón y una mujer hembra, ¿sí? O sea, nosotros somos conservaduristas de la especie humana, del Homo sapiens, de lo que somos nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente es entender. Cuando decimos reformados, obviamente, lo que decía ahorita la hermana, tenemos un encuentro personal con el Señor, y también lo dijo el pastor Alex, nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí? Somos aceptos como hijos del Señor. Antes no, somos criaturas. Después de que lo aceptamos al Señor Jesucristo, somos hijos. Y en ese momento, nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, nuestro entendimiento es renovado, es reformado, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos reformándonos en nuestro entendimiento para poder comprender la palabra. Ahorita en este momento estamos viviendo tiempos muy complejos, muy peligrosos. Como decía ahorita el hermano David, la Iglesia Católica está pasando por una situación bastante terrible porque prácticamente ha autorizado pues al pecado a que puede tener comunión con la luz, y eso es una blasfemia completa lo que hizo este señor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que defender la verdad. Nosotros tenemos que aprender a ser apologéticas de la fe cristiana, porque acá entre nosotros estamos entendiendo, ¿sí?, lo que ha pasado en la cristiana. En octubre, y como la reforma protestante fue una iniciativa para poderlo posicionar como el Día de la Biblia, para hacer una contraparte a toda esta cultura woke y todo esto que nos está permeando, porque lamentablemente hasta en las iglesias cristianas se ha metido la comunidad progresista, todo este tema del LGTBI. Ya en Bogotá nosotros tuvimos, no sé cómo decirlo, encontrarnos en el mismo escenario estuvimos en el proyecto de ley, en el debate del proyecto de ley de la SECOSIET. Él estaba ahí, hizo una ponencia casi de 3-4 minutos. Lamentablemente, entonces sabemos que en este momento es muy complejo, pero también sabemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Cristo en la tierra. Y como tal, nosotros tenemos en este momento que asegurarnos fuertes y pararnos en la brecha, porque estamos en primera línea de batalla. O sea, estamos en primera línea. Esto no es lo que está pasando es muy fuerte. Eso digo que tenemos que mantenernos firmes, venga lo que venga y pase lo que pase. Porque estos días son muy peligrosos. Entonces, yo considero... ¡Ay, perdón! Lo siento. Entonces, sigan. Esa es mi intervención. Gracias. Bueno, Pastor Alexander, ¿qué tiene que decir sobre lo que Diana acaba de exponer? Pues bien, pienso que dijo algo interesante que tiene sentido, ¿no? Y es que
Si me llamara reformado, bueno, no tanto reformado, sino transformado. El término más bíblico sería transformado, ¿no? Conforme a Romanos capítulo 12 sería que somos transformados y que no nos conformamos a este mundo. De hecho, nosotros como cristianos, lo dije hace un momento cuando iniciamos el conversatorio, nosotros no nos declaramos protestantes en el contexto de la Iglesia Católica, sino en el contexto del mundo. Si fuera así, pues solamente estaríamos circunscritos a una supuesta iglesia, ¿no? Pero realmente nosotros nos manifestamos es ante el mundo. Nosotros protestamos ante el mundo. Protestamos contra la maldad del mundo. Protestamos contra todas estas ideologías que están tratando de imponernos. Somos nosotros los que lo hacemos. El resto del mundo no lo va a hacer, solo la Iglesia de Cristo es quien va a hacer eso, porque no nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a este mundo. Y eso es una muestra de que somos cristianos. Nadie más va a experimentar rechazo, repudio contra este tipo de enseñanza, de adoctrinamiento, de ideología, sino aquel que ha sido traído a la verdad por Cristo Jesús. Solamente tal persona es quien va a experimentar eso. Los demás no, los demás se van a acomodar, se van a unir más bien a esa oleada de desenfreno, de desinformación, de adoctrinamiento, como está escrito en la Biblia, diabólico, porque eso es lo que está entregándose al mundo, una doctrina de demonios. Bueno, la Iglesia de Cristo es la única que combate eso. Estamos aquí es para eso, de hecho estamos aquí es para eso. El Señor lo dijo, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la luz es para iluminar el entendimiento de muchos que están en tinieblas, de muchos que todavía no andan en la verdad, de muchos que todavía van tropezando y van cayendo en la maldad de este mundo. Entonces por eso estamos aquí. Creo que en sí deberíamos ser transformados, llamados transformados, quizás no tanto reformados, sino transformados. No creo que los términos sean sinónimos, ¿no? Se les parezcan. Somos más bien transformados. Lastimosamente, mi hermano David, debo ya estar retirándome, porque sabes que mañana pues es domingo y debo ir ya alistando muchas cosas que necesito para mañana. Sí, como pastor. Bueno, pensé que íbamos a durar hasta las 9, qué pena, discúlpeme. Bueno, quería decirle, tranquilo, no se afane, ya vamos a terminar, entonces si quiere bien pueda disponga de su tiempo. Bueno, yo tengo que decir, Milena, que si aceptamos la palabra reformados, estamos aceptando que venimos o que nuestro origen se le debe a Martín Lutero. Quiero un mensaje a los católicos. Esto es para todos los católicos. Quiero que vean lo siguiente, mucha atención. A ver, permítanme. No, esto no es. Es este. ¿Sí logran ver esto? ¿Se ve en la pantalla o no se ve? A ver. Se ve un video donde se ven... Ese gesto del Papa Francisco impresionó a los católicos en todo el mundo. Dígame, ¿se oye? No, señor, no se oye. No se oye. Ya un momento. Tengan paciencia, tengan paciencia. Sin embargo, para los 225 millones de ortodoxos, este otro beso pudo ser mucho más significativo. ¿Se oye? ¿Este se oye? En el año 1054, las diferencias culturales... No estoy transmitiendo. No está viendo nada. Bueno, ténganme paciencia que estoy mirando cómo es que es la situación aquí. Tengan paciencia. Ok. Me toca buscarlo, subirlo, tenerlo bien. Ok. Bueno, déjenme mirar a ver si lo puedo compartir. Ya, ahora sí. Sí ven a dos personajes, ¿verdad? ¿Oye? Este gesto del Papa Francisco impresionó a los católicos en todo el mundo.
di benedire me e la Chiesa di Roma. Sin embargo, para los 225 millones de ortodoxos, este otro beso pudo ser mucho más significativo. En el año 1054, las diferencias culturales entre Oriente y Occidente culminaron con la división de los cristianos entre ortodoxos y católicos. El cisma fue tan profundo que prácticamente no hubo contactos oficiales entre ambas iglesias hasta 900 años después, cuando el patriarca Atenágoras y Pablo VI decidieron reunirse en Jerusalén en enero de 1964. A partir de entonces se sucedieron las visitas recíprocas. Juan Pablo II dio un paso más con la encíclica Ut Unum Sint, en la que propuso ejercer el primado de un modo que sea aceptable para la Iglesia ortodoxa. Benedicto XVI mantuvo esta propuesta y multiplicó los encuentros. Con él, las relaciones se normalizaron tanto que el patriarca Bartolomé participó en la misa de inicio de pontificado de Francisco. Ahora el Papa ha regresado a la sede del patriarcado ecuménico y ha tendido de nuevo la mano. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza. La novedad de su visita no fueron sus palabras, sino sus gestos, que mostraron las buenas intenciones. No solo la doctrina divide a ortodoxos y católicos, pesan mucho más los prejuicios culturales y los malentendidos de casi 1000 años de separación. No es fácil prever cuándo se unirán los católicos y los ortodoxos. Puede ser cuestión de años o de siglos. Sin embargo, aparentemente, el proceso ya está en marcha y no tiene vuelta atrás. Bueno, lograron... Buenas, ¿quién está por ahí? Sí, señor, sí lo vimos. La Iglesia Católica Romana no es la más grande ni es mundial. Eso no es cierto. Hay una iglesia llamada ortodoxa que es católica y que esa sí tiene mejor doctrina que la romana. Y que el mismo Bergoglio, alias Francisco I, agacha la cabeza y deja que lo bendiga. Los católicos no saben eso. Y los cristianos creen que eso es verdad. Y lo que muchos cristianos no saben, ¿sí?, es que hay 24 iglesias, denominaciones diferentes dentro de la Iglesia Católica. Están las de rito occidental, que es las que usted conoce, porque ese fue el cuento que le vendieron a usted, que Europa lo era todo. Pero están las de rito orientales, mírenlas aquí. Y todas estas tienen el mismo peso que la Iglesia Católica. Martín Lutero nunca fue cristiano, siempre fue adorador de María, creía en el purgatorio, odiaba a los judíos. Y para no alargarme, voy a decir que Juan Calvino tampoco fue cristiano, porque, aquí está la respuesta, quiero que lean conmigo, ¿sí? Esto lo escribe no yo, lo escribe el portal ABC Ciencia, Miguel Servet, el científico español que fue quemado 2 veces en la hoguera por hereje. Y muchas personas no saben que Servet era un libre pensador, le decía a la gente: piense, no deje que el Papa y no deje que los pastores piensen por usted. Y Juan Calvino mandó a quemar, aquí dice, irónicamente, estas ideas no impidieron que él mismo fuera quemado 2 veces en la hoguera por sus argumentos herejes. La primera de forma simbólica por parte de la Inquisición francesa y la segunda ya con su cuerpo presente y a fuego lento el 27 de octubre de 1553 gracias a la obra del protestante y déspota de Ginebra, Juan Calvino. Alguien me dirá, ¿es que él era hereje? Bueno, era hereje porque él estudiaba el cuerpo, la sangre. Es más,
Él es un científico español famoso, reconocido hoy como uno de los pioneros de la medicina a nivel mundial por sus libros. Pero él era hereje porque la Iglesia Católica dijo que era hereje. Entonces la Iglesia Católica francesa lo mató y vino Juan Calvino, el inquisidor de Ginebra. Oído, cuando usted hable de Juan Calvino, está hablando del inquisidor de Ginebra. Y como Miguel Cerveda escribió, no me acuerdo el libro, déjenme mirar un momentico acá, a ver si lo encuentro para dar una información completa. Qué pena con ustedes. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo se llama el libro? El libro. Aquí. Poco antes de morir publicó un libro teológico llamado Restitución del Cristianismo, en el que recogía sus ideas humanistas y contrarias al papel de la Iglesia y el papado como garantes de la salvación. Junto a esta se incluyó primera descripción de todo Occidente de la circulación menor, aquella que ocurre entre el corazón y los pulmones para oxigenar la sangre. Él habló de la circulación. ¿Sabe por qué lo mandó a matar Juan Calvino? Porque él no creía en la Trinidad. O sea, si usted es unitario que me está escuchando, que nosotros somos trinitarios, usted lo estaría matando en este instante. Vamos a dejar hasta aquí porque el pastor Alexander tuvo que irse. Ah, todavía estás ahí, pastor. Pero creo que hay más datos. Hay más datos. Yo tengo muchos más datos aquí. ¿Sí? No sé si me permite robarle 5 minutos para dejarle el último dato que se me vino a la mente, que es importantísimo. Y es que Martín Lutero, se me olvidó decir eso, es el antisemita más grande de la historia porque sus libros influenciaron de tal manera durante 500 años a Alemania para que Adolf Hitler se inspirara en la Noche de los Cristales Rotos. La Noche de los Cristales Rotos es el inicio del Holocausto nazi. Pueden ver videos ahí en YouTube de cómo los cristales rotos. Es que los policías rompían las puertas de las casas, las ventanas, y sacaban judíos para llevarlos presos. Ahora, eso, mire lo que en los juicios de Nuremberg, o en los juicios que se llevaron a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados cogieron presos a los nazis y le hicieron un juicio para mandarlos a la horca, mire lo que escribió nada más y nada menos, ¿sí?, que Julius Streicher, director del periódico Der Sturm, La Tormenta, y general de la NSA, nazis, durante sus declaraciones en los juicios de Nuremberg dijo: ¿cuál fue el honor más grande, le preguntaron, que puede recibir de los alemanes nazis? Y él dijo: ejecutar sus ideales de los judíos y sus mentiras. En el aniversario del nacimiento de Martín Lutero, la noche del 9 de noviembre de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Por órdenes de Joseph Goebbels, las sinagogas son incendiadas, los libros de rezo quemados y los comercios y las casas de los judíos saqueados. Eso dice el libro que les mostré, Los judíos y sus mentiras. Le preguntan en el juicio, ¿se le ocurrió a él, o sea, Joseph Goebbels, este tipo de ataques? No, los tenía bien estudiados del autor antisemita Martín Lutero. Amaneció el 10 de noviembre y los libros estaban tapados con suciedad, si no es quemados, los comercios saqueados y las riquezas de los judíos tomadas. Todo lo que Lutero pidió en 1543 se llevó a cabo en 1938, o sea, casi 400 años después. No fue casualidad, ¿sí? Más de 500 años después, 400, dejémosla ahí, 495. Todo, no fue casualidad, todo estaba muy bien pensado para que de cierto modo se le haga honor a este pensador antisemita Martín Lutero. Y los nazis pueden debilitar a la comunidad judía y sembrarles el temor de un futuro incierto por ser considerados el problema judío. Para el 9 de noviembre de 1938, Joseph Vogel exige una acción mucho más radical llamada la solución final.
y tras el ferviente discurso antisemita, los generales nazis ordenan ataque a los judíos. Miles de judíos perdieron la vida y muchos más fueron arrestados para ser llevados a distintos campos de concentración, donde murieron más de 6 millones de judíos. ¿Por qué para mí Martín Lutero y Juan Calvino no fueron cristianos? Porque primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice: en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a sus hermanos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, el pastor Alexander Polo, no lo conozco, nunca habíamos hablado, hasta el día de hoy nos vemos por primera vez. Y yo no tengo por qué odiarlo. Yo no tengo por qué odiar a Diana, que no la conozco tampoco. Y puede ser que no estemos de acuerdo. Puede ser que ella piense esto, puede ser que yo tenga otro pensamiento. Pero jamás levantamos la mano para quitarle la vida a una persona. Hasta aquí la charla del día de hoy, 8:54 de la noche. Agradezco a todos los que nos ven en las diferentes redes sociales. Y los